Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada el día de hoy en el marco del expediente 11.695 del 2024. Por favor, realizar la lectura. Buenos días. Jueves 5 de diciembre de 2024, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Roy Nick Álvarez Chuquillanqui y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 11.695-2024.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Beckton Dickinson de Uruguay S.A. sucursal Perú, en el marco de la adjudicación simplificada homologada número 04-2024-Cenares/Minsa primera convocatoria, convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para la contratación de suministro de bienes, adquisición de dispositivos médicos, compra corporativa sectorial para el abastecimiento por un periodo de 12 meses, 9 ítems, ítem número 4, catéter endovenoso de polímetro tipo periférico de 22G/1 con dispositivo de bioseguridad. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe legal el abogado Gabriel Loli León con Colegiatura de Abogados de Lima número 45.882 para realizar el informe legal. También el abogado Julio André Valdés Ocola con Colegiatura de Abogados de Lima número 93.782 para realizar el informe de hechos la señora Yanina Alexandra Quiñones Zapana con DNI número 44722245 y el señor Mario Alberto López Ayala con carnet de extranjería número 13543296. De igual forma, se encuentra el tercer administrado Geomedic Perú EIRL para realizar el informe legal el abogado Rodrigo Juan José Linares Almonte con Colegiatura de Abogados de Lima número 91.273 para realizar el informe de hechos la señora María Elizabeth Divos Muente con DNI número 43561772. Asimismo, se encuentra la entidad para realizar el informe de hechos el señor Rudy Miguel Álvarez Cuba con DNI número 40245452 para realizar el informe legal el abogado Boris Jacob Lavado Olortegui con Colegiatura de Abogados de Lima número 43.700. Nota: se deja constancia que interviene en la presente audiencia el vocal Roy Nick Álvarez Chuquillán, quien reemplazó el vocal Dani William Ramos Cabezudo según rol de turnos de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del impugnante Beckton Dickinson del Uruguay S.A. sucursal Perú para que por el espacio de 10 minutos de manera conjunta realicen su informe legal. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Les rogamos nos confirmen si se puede visualizar nuestra presentación. Así es, se visualiza. Muchas gracias. Bueno, aunque suene reiterativo, estamos en una segunda audiencia de este proceso de selección relativo al incumplimiento de las características técnicas del adjudicatario, ¿no? Y dado que el tribunal ha emitido un decreto en virtud del cual ha advertido un posible vicio de nulidad producto de una consulta que se formuló con relación al contenido de una ficha de homologación, ¿no? Y que en tal sentido el tribunal considera que se habrían producido vulneraciones al principio de transparencia y eventualmente una desigualdad de trato que ha permitido interpretaciones ambiguas que beneficien o perjudiquen a los participantes. Y la regla en virtud de la cual nace este decreto, que dicho sea de paso se emitió dentro del plazo que el tribunal tenía, en tal sentido aún es competente el tribunal para decidir tanto el fondo como descartar cualquier nulidad, como lo vamos a demostrar, es esta, la que vemos en pantalla. Es una regla que establece que no se pueden formular consultas ni observaciones con relación al contenido de una ficha de homologación aprobada y que si se formulasen las consultas, estas se tienen por no presentadas. Y como mencionábamos en la audiencia anterior,
el espíritu, el castigo que impone el reglamento y esta regla es en virtud de la posibilidad de que la respuesta de una entidad a una de estas consultas pueda prevalecer sobre lo ya homologado en la ficha, es decir, que establezca algo distinto a la ficha. Ese es el espíritu que busca proteger esta regla dentro de las bases, así como el inciso el literal B del artículo 89 del reglamento, ¿no es cierto? Es decir, solo en un escenario en donde la consulta y la respuesta de la entidad indiquen un camino distinto, una especificación distinta a aquella que haya sido establecida en la ficha ya homologada, entonces será aplicable esta regla. En este caso vamos a demostrar, como en los casos anteriores, que no ocurre. ¿Por qué? La ficha de homologación con relación al material del cono del catéter establecida en el polímero, ¿no es cierto? Como hemos visto, lo que Becton consulta es si puede presentar un polipropileno, ¿no? El material del catéter, siendo que este pertenece a la familia de los polímeros, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la entidad cuando responde? Le dice, oye, el polipropileno es un tipo de polímero. Entonces, lo que acepta la entidad al responder la consulta de Becton es de que seguimos estando dentro del criterio establecido en la ficha, puesto que el polímero es el género, ¿no es cierto? Como lo hemos visto en la audiencia anterior, y el polipropileno es la especie. Y no lo decimos solo nosotros, lo ha confirmado la entidad con relación a la norma OSP que ha mostrado durante su presentación, y lo decía Wikipedia también con relación a cuántos tipos de polímeros hay muchísimos. Por eso los representantes de la entidad nos decían, oye, si yo listara a todos los polímeros, a todos los miembros de la familia de los polímeros, eventualmente la ficha con relación a la característica del cono del catéter sería muchísimo más extensa de lo que es realmente necesario. Para precisar esta característica particularmente, le cedo la palabra a Yanina para que nos comente un poco en extensión sobre este tema. Yanina, por favor. Gracias, Gabriel. Efectivamente, necesitamos precisar, basado en el contexto que estamos viviendo, de cuando hablo de un polímero, sobre todo de grado médico, son plásticos que justamente tienen un alto rendimiento para su desempeño. Son diseñados y fabricados especialmente para uso en los medios de atención sanitaria o medios de atención médica. Basado en esto se elaboran muchos dispositivos médicos y dentro de esta familia de polímeros existen algunos tipos de polímeros o varios tipos de polímeros, como lo ha mostrado Gabriel, como el polietileno, que es un polímero de etileno, como el polipropileno, que es un polímero del propileno, básicamente. Y basado en el polipropileno, justamente es un polímero que junto frente al polietileno cuenta con una gran resistencia mecánica y resiste justamente mejor frente a la administración de medicamentos, líquidos, electrolitos, y ácidos abrasivos. El polipropileno actúa mucho mejor y es mucho más ligero y presenta mayor resistencia a las temperaturas altas, agentes abrasivos, a químicos. Voy a citar algunos ejemplos como los medios de contraste, la transfusión de sangre. Son soluciones viscosas y que justamente durante su administración necesitan tener un componente que me permita administrar esos fluidos durante los procedimientos. Y sobre todo también tienen mayor resistencia a la ruptura. Por eso es importante porque contribuye a ser un procedimiento mucho más seguro para la atención al paciente y reduce las complicaciones durante la permanencia de estos dispositivos en vena durante estos procedimientos. Muchas gracias, Yanina. La explicación de Yanina es mucho más profunda de aquello que requieren las fases, ¿no es cierto? Y la intención de Becton fue precisamente no estar en un escenario como el postor que vemos en pantalla, Global Supply, estuvo involucrado en otro proceso, en donde sucedió exactamente lo mismo. El material requerido era el polímero y fue descartada su propuesta por participar con un producto de material de polipropileno, siendo un miembro de la misma familia. Ese era el temor de Becton, de que ocurre exactamente lo mismo, y dejó de ocurrir. ¿Por qué? Porque la entidad le dio la razón, le dijo, oye, siendo el polipropileno miembro de la familia del polímero, entonces todo bien, ¿no es cierto? Y es tal cual el ejemplo que mencionamos en la audiencia anterior. La entidad pide gaseosas, Becton consulta si puede participar
con Inca-Cola y Coca-Cola, y la entidad le responde: en la medida en que tanto la Inca-Cola como la Coca-Cola son gaseosas, entonces puedes participar. En tal sentido, como vemos, en ningún momento, ni con la consulta ni con la respuesta, se generó una distorsión de la especificación que contiene la ficha homologada. Lo único que buscó Vecton fue ratificar el material que formaba parte de la familia del material requerido por la ficha técnica. Entonces, nuevamente, si la consulta y la respuesta de la entidad no genera una divergencia, sino más bien ratifica la característica y aún más específico, el miembro de la familia, la característica que establece la ficha de homologación, entonces no estamos ante una modificación de la especificación, sino más bien en una ratificación de aquello que el postor está habilitado a presentar. Entonces, siendo así, no se produce, con ocasión de la consulta ni la respuesta de la entidad, un escenario en donde sea necesaria una interpretación ambigua que distorsione la participación de los postores. Y aún en el escenario, como conversábamos hace un momento, que el tribunal considere que esta disposición de las bases, que no permite formular consultas y cuando éstas se formulen se tenga por no presentada, considere que este acto ocasiona un vicio de nulidad, pues como conversamos hace un momento, ese vicio no es trascendente. ¿Por qué? Porque tanto la consulta como la respuesta nos coloca en el mismo escenario, en el mismo contenido. Entonces, si no se hubiese producido el vicio, el cual desde luego descartamos, ¿no es cierto?, estamos exactamente en el mismo escenario. El acto se debe conservar. ¿Qué acto? El acto de calificación, no el acto de otorgamiento de la buena pro, desde luego, por eso es exactamente lo que estamos cuestionando. Y estamos cuestionando, ¿por qué? Porque el producto del adjudicatario, en virtud de la información del propio adjudicatario, se ha evidenciado que sus contraindicaciones alteran precisamente las especificaciones que constituyen la necesidad que la entidad pretende satisfacer, a diferencia del producto de Vecton. Entonces, la consulta de Vecton no modificó la ficha. Y si no modifica la ficha, sino más bien solamente ratificó el material solicitado porque forma parte de la misma familia, entonces no estamos en un escenario en donde la regla de las bases ni el literal B del artículo 89 resulta aplicable, porque eso solamente resultaría aplicable en la medida en que se haya ocasionado una distorsión de la especificación, una diferencia, una modificación de la especificación, y eso no ha ocurrido. La especificación con relación al material no establecida en la ficha de homologación no se ha modificado. Entonces, esa regla no resulta aplicable. Y aún en el supuesto que el tribunal considere que sí resulta aplicable, entonces más bien resultará aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo General en virtud de la conservación del acto jurídico, ¿no es cierto? Porque el vicio que, nuevamente, descartamos categóricamente, no es relevante, no es trascendente, porque tanto la consulta como la respuesta de la entidad nos colocan en exactamente la misma posición, y lo cual no alteró ni altera la participación de los postores en este proceso de selección. Cualquier otro postor pudo participar con cualquier otro miembro de la familia de los polímeros y aún así la ficha, la especificación contenida en la ficha homologada no se habría modificado. Con eso concluimos nuestra presentación y quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, Geomedic Perú e IRL, para que por el espacio de 10 minutos realicen su informe legal y de. Adelante. Muchas gracias, magistrada. Mary, si me puedes apoyar, por favor. Gracias. Bueno, en el presente caso, en el recurso de apelación 11695, nos encontramos viendo el recurso de apelación en una segunda audiencia respecto al ítem número 4, catéter endovenoso de polímero tipo periférico de 22G por 1 pulgada con dispositivo de bioseguridad. El motivo de esta segunda audiencia, siguiente diapositiva, por favor, es que es debido a la decisión del tribunal de dejar sin efecto y proceder con el requerimiento de información adicional respecto a unos presuntos vicios que ya se han venido conversando en anteriores audiencias. Y también en la siguiente diapositiva podemos diagramar bien
cómo han sucedido los hechos. El 6 de noviembre de 2024, mediante decreto 577321, el tribunal recibió el expediente fue remitido a sala, de acuerdo al artículo 126 que regula el procedimiento para que el tribunal resuelva. Ojo, hay un procedimiento para que el tribunal resuelva y otro para que la entidad resuelva. En el caso del tribunal, tiene 10 días hábiles desde que el expediente es remitido a sala para declarar que el expediente se encuentra listo para resolver. El plazo venció el 22 de noviembre de 2024, lo que motivó la emisión del decreto 581156. En ese sentido, desde el 22 de noviembre, el tribunal contaba con 5 días hábiles para resolver. Y en vez de resolver, emitió un decreto del 583184 que dejaba sin efecto el 581156, tal como se puede ver en la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva pueden ver que mediante el decreto 583184, el tribunal decide dejar sin efecto el decreto de 22 de noviembre de 2024, mediante el cual ya se había decretado listo para resolver, ya se habían vencido todos los plazos establecidos en el literal D del artículo 126, bajo el siguiente fundamento. Siguiente diapositiva. El siguiente sustento legal que utiliza el tribunal es cuando el tribunal o la entidad advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección. Corre traslado a las partes y a la entidad según corresponda para que se pronuncien en un plazo máximo de 5 días hábiles. En el caso de apelaciones ante el tribunal, se extiende el plazo previsto en el literal D. ¿En qué estadio procesal nos encontramos en el literal D? En el literal D nos encontramos cuando el tribunal requiere información, realiza la audiencia o ordena la realización de peritajes. Ese plazo ya había precluido por el principio de preclusividad procesal. En esta diapositiva podemos ver que el mismo reglamento señala literalmente el día en que se recibe la información adicional, en caso del tribunal solo haga un requerimiento de información, o que se realice la audiencia, o que venza el plazo indicado en el literal D. O sea, estamos hablando de esta etapa procesal en la que el tribunal requiere información, solicita una audiencia, puede requerir un peritaje, realiza actuaciones procesales, ¿ya? Si se vence el plazo de los 10 días hábiles, el literal F lo que te dice es que eso ya se declara listo para resolver. O sea, la causa, ya sea por la realización de la audiencia, la atención a los requerimientos de información adicional o el vencimiento del plazo establecido en el literal D, genera como consecuencia que se declare el expediente listo para resolver. Siguiente diapositiva. El principio de preclusividad procesal reconocido en la casación número 2259-Lima, fundamento 21, establece al respecto que considera que el proceso se va desarrollando por etapas. De modo que si se supera una etapa o fase procesal, se pasa a la siguiente. No existe la posibilidad de retroceder. La única forma es cuando uno apela y las salas superiores te declaran nula la actuación por una violación al procedimiento. De otra forma, pararíamos retrocediendo actuaciones y eso no está permitido, eso va en contra del principio de celeridad procesal. Ahora vamos a atender al supuesto vicio advertido por el tribunal mediante el decreto 583184. Respecto a este decreto, como ya hemos venido advirtiendo, el postor, el participante que realiza la consulta, que dicho sea de paso es el impugnante, realiza la consulta en el sentido de que me permites que mi producto pueda participar. Tu producto dice que requieres un mandil de color verde. El mío es color jade. Es el ejemplo que grafica tranquilamente esta situación. Obviamente la entidad le va a responder
el jade se encuentra dentro de la gama de lo verde. Y con eso no se altera la ficha técnica, no se está interpretando, modificando, extendiendo, reduciendo algún alcance de la ficha técnica, se está respondiendo respecto a la oferta que realiza el postor respecto a su producto, no respecto a la ficha. Y el postor y el impugnante a través del doctor Gabriel Loli creo que también lo grafica literalmente, ¿no? La oferta dice polímero. Yo tengo polipropileno, que es un tipo de polímero. ¿Me lo permites? Sí, claro, porque el polipropileno es un tipo de polímero. Al respecto, en la siguiente diapositiva podemos ver que, como se ha señalado, la consulta se encuentra formulada hacia la oferta, no hacia la ficha. La consulta no ha generado confusión en el participante en cuanto pudo formular su oferta, no se le ha afectado su principio de libre concurrencia, ni libertad para poder presentar sus ofertas, y así también la consulta realizada no altera, modifica, aclara la calificación de la oferta como se encuentra establecido en el decreto, porque la calificación de las ofertas está relacionada al numeral 3.2 que se ve en la siguiente diapositiva, referente al anexo 12. En el anexo 12, en la siguiente diapositiva, se puede ver que se hace referencia al control de calidad. Por lo tanto, no se puede advertir cómo afecta o impacta la ficha técnica con el control de calidad por una consulta que no se hace a la ficha, sino la consulta se hace a la oferta del postor. Respecto a una forma de ejemplificar un vicio que podría trascender, que podría llevar a error a mi representado y decirle, oye, yo no participo de este recurso de apelación, es que, como pueden ver, acá se hace referencia a una adjudicación directa pública. Estamos ante una adjudicación simplificada por homologación. Mi representado, el impugnante, la entidad, cualquiera puede decir, oye, yo no voy a participar de esta audiencia porque no es mi procedimiento de selección. En tal sentido, genera confusión. Pero lo otro, el supuesto vicio advertido por el tribunal, la entidad, el impugnante y el tercero administrado le tenemos claro. No encontramos un vicio de nulidad. En ese sentido, señorita magistrada, nuestra petición es que se declare la denegatoria ficta. Agradezco la participación del representante de la entidad que hizo alusión a una opinión, en la que en dicha opinión se habla respecto al recurso de apelación seguido ante la entidad. Y es bien claro la opinión en la cual te dice, en ese sentido, la denegatoria ficta es una consecuencia directa del incumplimiento de resolver el recurso de apelación y notificarlo en su debida oportunidad. Pero como esta opinión es de la entidad, voy a proceder a ver una resolución del tribunal, en la resolución número 41/2017, en el caso del consorcio de la empresa Acción Agua. ¿Qué sucede? En este caso, el tribunal se pronuncia y resuelve el último día que tenía para emitir su pronunciamiento. ¿Pero qué pasó? Se notificó al día siguiente, 1 hora y media después de vencido el plazo. La consecuencia, emitieron otra resolución declarando la denegatoria ficta y dejando sin efecto la resolución anterior. ¿Por qué? Porque habían excedido el plazo. No permitamos eso, señora magistrada. Muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes de la entidad Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para que de manera conjunta por el espacio de 10 minutos realicen su informe legal y de ellos. Adelante, por favor. Muy buenos días, doctora. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí. Ok. Así es, Acerca visualizo.
acerca del recurso de apelación hacia el ítem número 4, el catéter endovenoso periférico 22 Gauss por 1 pulgada con dispositivo de seguridad unidad. Respecto a la consulta, en la etapa de consultas y observaciones, la empresa Becton Dickinson del Uruguay formuló una consulta en la que les preguntaba si es que su material, el material que ellos tenían ahí, que es el polipropileno, que bueno, le pone plástico grado médico, que pertenece a la familia de los polímeros termoplásticos, pero podría participar. Y se respondió de que al respecto se debe precisar que el polipropileno señalado es un tipo de polímero, por lo cual estaría considerado bajo esta denominación. Como vemos en este extracto de la ficha de homologación, en la parte, lo que es materiales, en el cono del catéter, se ha establecido de manera genérica el polímero. No se ha establecido cuáles son. ¿Por qué? Porque no existen recomendaciones internacionales, nacionales, institucionales, incluso por parte del MINSA, acerca de algún tipo específico del polímero. Entonces se ha puesto de manera general. Ahora el polímero, bueno, como ya se ha ido mencionando, es una familia extensa de compuestos establecidos por uniones generalmente covalentes entre monómeros. Y el polipropileno, en particular que mencionaba la empresa, viene a estar, hay una definición acerca de ese polipropileno en la farmacopea de los Estados Unidos, la UCP, en el capítulo 1661, en el que dice que los polímeros de polipropileno son polímeros de cadena larga. Acá ya les hablé, son polímeros. Tal como está respondido en la resolución de consultas, acá se dice que es polímero. Ahora bien, en lo que es dispositivos médicos, como es este caso, estos generalmente están en continuo estudio y avance en la etapa de diseño. Entonces, puede haber, al día de hoy, hay una familia extensa, y es grandísima de polímeros. En el transcurso del tiempo pueden haber más. Entonces, no se puede restringir esa opción, por lo cual se mantiene de manera genérica y que abarca una amplia gama de compuestos el polímero. Le doy pase al doctor Boris Lavado. Bien, muchísimas gracias. Voy a dar inicio al informe legal referente a los puntos materia de cuestionamientos de acuerdo a lo establecido en el decreto último emitido por el tribunal. Para continuar la figura señalada en el presente acto, como bien se ha dicho, la característica de la ficha de homologación establecida en el presente proceso de selección, de manera clara ha señalado el componente catéter en su descripción genérica. Se ha mencionado también en la audiencia anterior que esta descripción cumple dos criterios fundamentales. El criterio técnico, de acuerdo a la USP, que permite definir en este concepto toda la gama o familias cuyos bienes pueden participar en la medida que cumpla con esta característica genérica. Segundo, esta característica genérica permite el cumplimiento de los principios rectores de la norma de contratación, que establece que el requerimiento debe formularse de manera clara y precisa, permitiendo la mayor participación de postores. O sea, es decir, no se puede establecer una característica de un producto cercenando, limitando la posible participación de otros agentes de mercado. Por lo tanto, la definición correcta en la ficha de homologación para este producto es polímero. Es una definición clara y precisa. Ahora bien, entramos en el tema del asunto. Tomando en cuenta que esa definición es correcta, la consulta formulada por el participante habla del producto más no de la característica técnica de la ficha. Con lo cual, y ya lo ha mencionado mi expositor anterior, estamos hablando de un hecho que no guarda incidencia con la característica, no busca modificar los elementos objetivos de la ficha de homologación. No busca ni reinterpretar, ni cambiar el sentido, ni modificar la ficha de homologación. Que en buena cuenta es el sentido intrínseco del articulado que cita el tribunal sobre este elemento que podría advertir un vicio de nulidad. Entonces, de acuerdo inclusive a la exposición de motivos de la norma, cuando regulan los procesos de homologación, señalan que estos elementos o la ficha de homologación que es elaborado sobre la base de intervención de diversas entidades públicas, especializadas todas,
para llegar a una conclusión para buscar un mecanismo ágil de proceso, cuyo objetivo es que la definición no afecte o permita la participación de demás postores y que sea un mecanismo sencillo de contratar. Con lo cual, el espíritu de la disposición del articulado señalado en el decreto es que exista la posibilidad de modificar ese elemento esencial que surte a la ficha de homologación. El elemento principal es que la ficha no se modifique, esa es la esencia del articulado regulado en el reglamento, que no se modifique. ¿Y cómo se modifica? De acuerdo al procedimiento de la norma de contrataciones a través de consulta de observaciones. En este caso estamos hablando de dos hechos. El primero, que la consulta formulada no busca un elemento modificador de la ficha de homologación. Y segundo, la respuesta, la precisión establecida tampoco constituye una modificación, constituye la mención de que es un polímero, que esa es una definición que ya lo han expuesto también los anteriores especialistas, tanto de la RAE, del Google, del Wikipedia, y la posición de nosotros de acuerdo al criterio de la norma técnica USP 1661. Entonces, no estamos hablando del componente de la ficha, estamos hablando de un producto, como lo ha dicho el abogado, el tercero administrado. Lo ha dicho que la consulta tiene que ver con el producto de la oferta, más no de la característica de la ficha técnica. No está cuestionando por qué dice polímero. No está cuestionando cuál es el alcance del polímero. Lo que está preguntando es si su producto cumple. Frente a esa situación estamos señalando lo siguiente, que la respuesta lo único que hace es exponer la traducción de la definición de polímero, con lo cual no está tocando en esencia el objetivo fundamental del articulado que regula la prohibición de modificar las fichas de homologación a través de consultas de observaciones, que esa es la esencia conforme lo ha desarrollado y lo ha expuesto en la exposición de motivos de la ley de contratación y su reglamento. Ahora bien, entonces, estamos frente a un hecho que no constituye la comisión de la infracción sancionada y regulada en las bases administrativas aprobadas por la Directiva 01/2019, donde claramente dice que las consultas de observaciones que cuestionan las características se entienden por no presentadas. Entonces, porque como no ha habido un cuestionamiento de la ficha, no ha habido una modificación de la ficha, estamos que ese supuesto no se ha infringido, con lo cual llegamos a la misma conclusión de que no estamos hablando de ningún vicio que causaría la nulidad de las bases o el procedimiento de selección desde el momento de la absolución de la consulta hasta la etapa pertinente del otorgamiento de la buena pro. No ha habido una afectación del procedimiento de selección. Por lo tanto, bajo ese criterio, debemos señalar que también el tribunal tiene que tomar en cuenta los principios rectores de la norma de contratación que se aplica de manera general al ámbito de la contratación pública. La esencia fundamental de un proceso de selección no es el proceso de selección en sí, sino en obtener un resultado, cumplir la finalidad regulada en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones. Lo que busca la finalidad pública es una maximización de los recursos públicos. Por lo tanto, lo que está diciendo es que cualquier defecto que pudiera haber que no sea trascendente, como lo establece los principios de simplicidad, economía, procedimiento, economía y otros principios, no debe afectar el objeto ni la finalidad del proceso de selección, ni lo que busca la Ley de Contrataciones. Por lo tanto, señor Lavado, le queda un minuto para que pueda ir concluyendo, por favor. Ok. Finalmente, se ha comentado sobre la denegatoria ficta. Hemos dicho que esa precisión ya está aclarada en la opinión técnica del 2019. Y respecto a la mención de la resolución 41/2017, debo señalar lo siguiente, que esa resolución emitida por el tribunal se basó bajo la legislación y criterios establecidos en la norma anterior. La norma anterior, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 1017. En este caso estamos bajo los supuestos de la 30.225 y sus modificatorias. Con lo cual, los principios
Si bien cierto son los mismos, pero el contenido regulatorio y los hechos en materia de desarrollo en esa resolución no son aplicables ni similares al presente caso, porque es otra legislación. Finalmente, debemos señalar y precisar que si bien el 133 dice que hay denegatoria ficta por no haber emitido un pronunciamiento, en el peor de los casos, no afecta la competencia del tribunal para emitir un pronunciamiento. Y toda aquella persona que se siente afectada podrá recurrir, en este caso, haciendo uso de este mecanismo. Pero en ningún lado dice que el tribunal pierde competencia. Y eso está ratificado, como ya dijimos, en el 199 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En conclusión, se ha quedado claro que no existe vicio de nulidad de los actos desarrollados en el proceso de selección. Lo único que queda es que el tribunal emita un pronunciamiento sobre el tema de fondo de la apelación, en función y tomando los criterios de economía de los principios rectores y no buscar bajar un proceso por un elemento que sea subsanable, porque en el peor de los Señor casos Lavado, estamos en ha el acto de culminado su conservación. tiempo. Listo, gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del impugnante para que por el espacio de 3 minutos realicen su réplica. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Ruego a los representantes de la entidad que dejen de compartir la pantalla para concentrarnos en el ejercicio de nuestros derechos de réplica y dúplica. Brevemente, con relación a lo último que acabamos de escuchar sobre la forma, ¿no? Sobre el hecho de que, cuestionado por el tercero administrado, desde nuestra perspectiva, lo que castiga el 193 del reglamento es la inacción, la omisión de resolver. El tribunal, en el último día hábil que tenía para poder resolver, emitió este decreto, ¿no es cierto?, dando cuenta de una eventual nulidad que debe ser resuelta, o en todo caso descartada, que es lo que es la posición que nosotros sostenemos. El único propósito de Beckton en esta audiencia, la segunda audiencia de este proceso de apelación, es que el tribunal confirme, descarte, ¿no es cierto?, cualquier eventual nulidad, porque no la existe. ¿Y por qué no existe nulidad? Porque los principios que la eventual nulidad que el tribunal ha destacado no han sido vulnerados en este proceso. La consulta formulada por Beckton y la respuesta dada por la entidad en los 3 casos que hemos visto esta mañana, en el ítem 3, el 4 y el 6, no han vulnerado, ni han modificado, ni han distorsionado las reglas ni las especificaciones contenidas en la ficha de homologación. La disposición de las bases y la disposición del reglamento que pretende castigar aquellos supuestos en donde se formulan consultas sobre una ficha homologada, ¿no?, y que se tenga por no presentada si es que se ha formulado, es un supuesto distinto al que ha ocurrido. Es un supuesto en donde efectivamente la entidad responde a una consulta modificando una especificación de una ficha. Y una ficha homologada, como lo comentábamos durante toda la mañana, una ficha homologada responde a todo un proceso en donde ya no hay nada que consultar sobre la especificación. Las únicas consultas que han formulado Beckton han sido para ratificar, para cerciorarse de que el camino por donde está yendo es correcto y sigue el mismo principio y especificación de la ficha homologada. Por lo tanto, si no ha habido una distorsión ni una modificación de la regla y de la especificación contenida en la ficha, entonces esa disposición no resulta aplicable. Y como decíamos hace un momento, aún en el entendido de que el tribunal considere de que en efecto ha ocurrido un vicio porque ni siquiera la consulta debió formularse, ¿no?, entonces más bien debería aplicar el principio de conservación del acto jurídico, porque el escenario en donde se hizo la consulta y se respondió nos coloca exactamente en el mismo escenario. La especificación no ha variado en ninguno de los ítems de los cuales hemos conversado esta mañana. En tal sentido, la trascendencia, o en todo caso, el supuesto vicio es intrascendente, no es relevante, porque estamos en el mismo escenario. La ficha no ha sido modificada, no ha sido alterada, no ha sido distorsionada, ¿no es cierto? Entonces, solamente para concluir, no debemos dejar de lado el hecho de que estamos ante un proceso cuyo objeto principal es cuestionar el incumplimiento de las características, más bien, que constituye la necesidad que la entidad pretende satisfacer, ¿no es cierto?, que es el producto del adjudicatario. No cumple con las especificaciones, los documentos del adjudicatario, las contraindicaciones de su propio fabricante son las que desdicen
todas las especificaciones que hemos visto en la audiencia anterior y que constituyen la necesidad que la entidad pretende satisfacer. Ese es el real objeto de esta apelación, habiendo, desde luego, descartado cualquier nulidad como lo hemos hecho esta mañana. Con eso concluimos nuestra dúplica, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado para que por el espacio de 3 minutos realicen su dúplica. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. Qué bonito es decir, no aplica porque es la norma anterior. Pero, ¿qué análisis se ha realizado al respecto? Si hacemos un análisis comparativo breve y rápido, nos vamos a dar con la sorpresa de que sí, tal vez tiene razón, pero no saben en qué sentido tiene la razón. El artículo 55 del decreto legislativo 1017 dice que en el caso que la entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados considerarán denegados. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 43 de la normativa vigente? Nos dice, en el caso que la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados deben considerar denegado. ¿Qué es más imperativo, qué es más obligatorio? ¿El considerarán o el deben considerarlo? Es obviamente que el legislador ha tenido otra interpretación y ha dicho que la falta de actuación, la falta de resolver, tiene como consecuencia que se tiene que considerar la denegatoria ficta. No nos vayamos en un supuesto de que vayámonos a la LPAG. No, ya el supuesto lo ha resuelto anteriormente la primera sala en el caso Aqua. Y en el caso Aqua fue nada más por 1 hora y media, por, claro, 1 hora 36 minutos que demoró en subirse al sistema. Y la sala se rectificó. La sala hizo bien y ante el error, obviamente, procedió a declarar, a dejar sin efecto esa resolución y procedió a declarar la denegatoria ficta como lo establece la norma. Es incumplimiento normativo. Y señores magistrados, no olvidar, hay una casación que se les ha mostrado que dice, lo que señala es, no se puede retrotraer, no se puede retroceder en las etapas procesales. Ya la Corte Suprema lo ha establecido. No caigamos en errores, señores magistrados. Este vicio de nulidad también es un error, porque el error, todos lo hemos comprendido, el error se ha hecho una consulta al producto, como lo han dicho tanto la entidad como el impugnante. No se ha hecho la consulta a la ficha, y todos hemos entendido en la misma línea, no es que nos hayamos puesto de acuerdo previamente. Señores magistrados, por favor, consideren los argumentos esgrimidos anteriormente y procedan a declarar la denegatoria ficta en cumplimiento normativo. Muchas gracias. Gracias. Se otorga finalmente el uso de la palabra a los representantes de la entidad por el espacio de 3 minutos para que puedan ampliar sus argumentos y así considerar. Bien, gracias. Ha quedado claro y preciso por todas las partes de que la consulta formulada como la respuesta realizada por el comité en el presente proceso no cuestiona o no transgrede lo regulado en el artículo 80 y tantos del reglamento al hablar sobre la ficha de homologación. No lo ha modificado, no ha cambiado sus efectos, no ha surtido ninguna situación jurídica o de hecho referente al contenido de la ficha. Tanto así que el resultado de la evaluación no varió, así hubiese existido o no esa consulta. Por eso decimos que estamos frente a una situación que no constituye la infracción regulada en esa norma. Como punto adicional, señalamos que en el caso el tribunal considere lo contrario, pese a que hay principios rectores que regulan esto, pese a que la intencionalidad del legislador está en ese punto, conforme a la exposición de motivos, donde prioriza la ficha de homologación y su contenido.
El resultado, sus efectos, su contenido no ha variado. Por lo tanto, consideramos que cualquier situación, en el supuesto negado, que cualquier situación pudiera afectar el procedimiento en ese extremo, esa afectación es sujeta a la conservación del acto, porque no ha generado ningún efecto en el resultado de las bases, ni las bases. No ha cambiado en nada su sentido. Por lo tanto, esa respuesta que no constituye afectación no ha trascendido en las esferas de los criterios técnicos, en las características técnicas de la ficha de homologación. Por lo tanto, podría, en el peor de los escenarios, conservar el acto, porque exactamente calza en los supuestos del artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque no causó ningún efecto, no cambió. Si se hubiera hecho la consulta o no, no cambió su efecto, no causó ningún cambio. Para señalar un poco, inclusive en la exposición anterior, el tercero administrado señalaba de que tenemos que aplicar la ley especial de la materia. Y en esta audiencia me trae a colación una resolución del 2017 que aplica las disposiciones del decreto legislativo 1017, que tiene sus principios, tiene sus reglas, su idea, su exposición de motivos. Y desarrolló el artículo 55 que regulaba esa situación de hecho. Sin embargo, el artículo 133 que regula esta situación de hecho, a la cual se tiene que aplicar las disposiciones legales vigentes a la fecha de la convocatoria, no la 1017, sino la 32.5, sus modificatorias, nos dice claramente, ahí no existe un imperativo legal como lo existía en la norma anterior para que aquella persona que recae en denegatoria ficta requiera o recurra a la instancia superior, en este caso el Poder Judicial en acción contenciosa administrativa. No lo dice, no lo regula. ¿Por qué? Porque el legislador ha entendido que no puede forzar al administrado a generar un gasto mayor por una situación que se puede resolver más adelante. Porque de repente la situación del retraso por una situación grado de fuerza mayor, una circunstancia ajena a la voluntad del tribunal, no va a afectar el contenido ni la esencia del proceso. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso no es una nulidad. Deben recordar que un proceso de selección, el formalismo no es la esencia fundamental, es una regla que permite tener criterios claros, pero no es una esencia en sí. No puede primar el formalismo, ¿no? Los actos ad solemnitatem versus la finalidad pública que busca la ley de contrataciones. Por lo tanto, en este caso, de repente la demora por una situación de hecho, una situación de fuerza mayor, no constituye un acto de nulidad en sí, porque la propia norma no lo dice, el 133 no lo dice. Deja criterio de aquel afectado pueda recurrir a la instancia superior. Entonces, significa, contrario sensu, significa que el tribunal no pierde competencia. La parte puede esperar si considera pertinente o no. Y el resultado en buena cuenta, lo que se busca es tener un ganador, tener un contratista. Esa es la esencia de la finalidad pública de la norma de contrataciones. Por lo tanto, y para eso se usan los principios rectores, que son transversales en el tiempo, transversales en el proceso de selección, cuyo elemento esencial, principio de economía, principio de simplicidad, libre competencia y la finalidad pública son los pilares que debe tomar en cuenta el tribunal para el desarrollo de este punto materia de audiencia. Los demás argumentos ya han sido planteados en los recursos pertinentes y en los informes relacionados. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Habiendo culminado la etapa de exposiciones de las partes, vamos a iniciar con la etapa de preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. En ese sentido, consulto al doctor Roy Álvarez si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta. No haré preguntas, gracias. Gracias. Consulto al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días con todos. No voy a formular consultas, gracias. Gracias. Igualmente, de mi parte, no tengo preguntas que formular, con lo cual damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Gracias.